Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches. Qué bueno es poderles saludar en esta noche, noche de estudio de la palabra del Señor. Para mí es un privilegio llegar hasta donde tú estás. Damos gracias a Dios por la tecnología, porque ¿quién no tiene un celular ahora? ¿Quién no tiene una pantalla de televisor? Todo el mundo tiene. Entonces, gracias a Dios porque la palabra corre y es glorificada porque es de Dios, la palabra es de Dios. Y Dios es el artífice de su palabra y de su evangelio y de sus hijos. A los que Él predestinó, a estos también llamó. Y Dios para llamarlos usa el evangelio. Por medio de la predicación de sus siervos escogidos, los traemos a la fe y al pleno conocimiento de la verdad para que disfruten por la fe en Cristo de la vida eterna. Ese es el mensaje. Y no solo de la vida eterna, disfrutan del perdón de los pecados, disfrutan de salud, de prosperidad, de paz con Dios. Disfrutamos como hijos de Dios, herederos de Dios. En fin, gracias a Dios, mis amados, porque yo declaro confieso siempre que la palabra del Señor corre y es glorificada. Y es glorificada. Aunque los tiempos que estamos viviendo pareciera como que está allí la palabra chocando, pero no, hermanos, no hay nada que pueda detener a la palabra, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Muy bien, gloria al Señor. Mira, en esta noche vamos a tener un estudio que se llama el conflicto de la carne y el espíritu. Vamos a ver en esta noche el conflicto que hay entre la carne. Vamos a ver primero lo que es la carne. Y creo que tal vez no nos da tiempo para ver el espíritu, pero en otra ocasión lo vemos. Pero esto es lo que nosotros enseñamos. Lo que nosotros enseñamos es lo que vamos a ver en esta noche. Un conflicto que hay entre carne y espíritu. Entre carne y el espíritu. Esa es la guerra espiritual. Esa es la verdadera guerra espiritual. Es la carne que se opone al espíritu y el espíritu que se opone a la carne para que no se actúe como se debiera de actuar. Para los que andamos en el espíritu. Los que andamos en el espíritu siempre vamos a tener conflictos con la carne. Esto no se va a acabar. Esto no se va a acabar. Este tema del conflicto de la carne es un tema bastante extensivo. Porque imagínense que hasta la ley, hoy no vamos a tocar a la ley, pero hasta la ley es conflictiva, porque la ley obra en la carne. Dice Gálatas capítulo 3, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, allí en el capítulo 3, dice que habiendo comenzado por el Espíritu, dice, ahora vais a acabar por la carne. Habiendo comenzado por el Espíritu, dice, a ustedes se les ha presentado clara y correcta y sencillamente la palabra del Evangelio, la cruz de Cristo, la crucifixión, que en Cristo estamos completos, perdonados, perfectos, en paz con Dios. Pero ellos querían volver a la ley. Querían circuncidarse, guardar días, meses, años, etc. Entonces el apóstol Pablo dice, comenzaron en el espíritu y ahora van a terminar en la carne. Hasta la ley la ley es opositora a nuestro espíritu, hermanos. La ley se opone al espíritu. Dice Filipenses 3 que nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor. Mi amado, esto hay que estarlo rumiando, dándolo, enseñándolo, porque esto difícilmente se enseña. Y cuando se enseña, oramos a Dios para que el oído esté fino, para que escuche la enseñanza de la predicación del Evangelio de Dios. Porque esto es el Evangelio de Dios. Mira, dice Gálatas 3 que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición de Dios. Así lo dice. Todos los que dependen de las obras de la ley. ¿Y dónde obra la ley? ¿Dónde opera? ¿Dónde trabaja? Gálatas 3 dice, comenzaron en el espíritu, en la fe, y ahora van a terminar en las obras de la ley, en la carne. Eso es
Eso es, mi amado, un conflicto, un conflicto. Y tú lo ves allí afuera, mi amado. Mira, hay gente que predica que hay que guardar, no, despojarse de un montón de cosas. Esto no depende de nosotros, mi amado, dependió de Dios, que ya Dios nos salvó. Mira lo que dice con este respecto Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Dice así Gálatas 5:16. El 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Oído, mi amado, allí está ya el conflicto. Por eso el consejo del Espíritu es: digo pues, andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu. Dice: y no satisfagáis, no cumpliereis el deseo de la carne. No satisfagan los deseos de la carne. Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Oído, mi amado, dice: pues estos se oponen el uno al otro. Estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Se oponen el uno al otro para que no hagáis lo que quisierais, para que no hagáis lo que deseáis, lo que quisierais. Son oponentes. La carne y el espíritu son oponentes. En esta noche, hermanos, vamos a ver, mis amados amigos y amigas que nos ven en su tiempo, que pueden vernos. Ojalá que estemos ahorita conectados un montón. Yo decía, pero yo sé que la palabra corre, hermanos. Y en el momento en que estás viendo el video, este es el verdadero conflicto. Tú tienes un conflicto con la carne. Por más espirituales que nosotros seamos, vamos a tener un conflicto con la carne. Y la carne va a tener un conflicto con el espíritu. Y esto es siempre. Esto es siempre. Dice en el libro de Romanos capítulo 7, el versículo 1. Quiero leerte esta cita que es bien importante. Romanos capítulo 7, versículo 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras ésta vive? Oído, mi amado, lo que dice aquí. La ley es algo que es un oponente, porque la ley obra en la carne, la ley no obra en el espíritu. La ley, si obrara en el espíritu, Cristo no hubiera habido necesidad de que Cristo muriera. Pero como la ley obra en la carne, entonces mientras el hombre vive, va a tener un oponente, la ley, y la ley obra en la carne. Dice allá en Hebreos capítulo 9 que la ley lo que hacía era satisfacer los deseos carnales, como comidas, bebidas y diversas abluciones. Dice: hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces vamos a ver en esta noche esta oposición. Digo pues, como dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Algunas veces se ha pensado que los deseos de la carne son solo los de la ley. Son solo los de la ley. Y los de la ley piensan que los deseos de la carne son los que vamos a ver en esta noche, ahorita, a continuación. Entonces, por eso es que está la rivalidad. Está la rivalidad. Si nosotros no entendemos esto, hermanos, entonces vamos a pensar que la carne y la ley es la misma cosa. Vamos a pensar eso, que la carne y la ley es la misma cosa. Ahí la ley, cuando se opone al espíritu, es para guardar días, meses, años y tiempos.
cuando la ley se opone al Espíritu. Y los que andan conforme a la ley no pueden agradar a Dios. Dice nuestro apóstol Pablo aquí mismo en Gálatas capítulo 5, dice, los que se circuncidan. Mira qué fuerte esto que dice el apóstol Pablo en el versículo 4. De Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley. Oído, mi amado, de Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Todos los que traten de justificarse por medio de las obras de la ley están en la carne, hermanos, y no pueden agradar a Dios, como tampoco pueden agradar a Dios los carnales, los que andan en el zars, que es lo que vamos a ver en esta noche en la palabra griega. Mire lo que significa esta palabra carne en el griego. Carne en el griego es una palabra que se llama sark, así se llama, sark, de acuerdo al diccionario Strong. Dice que es el cuerpo como opuesto al espíritu. Así lo dice el diccionario Strong, mis amados. Dice carne, sar. Dice el cuerpo como opuesto al espíritu. El cuerpo como opuesto al espíritu. Como símbolo de externo. Oído. Carne como símbolo de externo. Carne como medio de parentesco. Carne como medio de parentesco, naturaleza humana, carne como naturaleza humana. Es allí donde actúa la debilidad física. Es allí donde actúa la debilidad física. Pasiones, carnal, cuerpo humano. Todo esto, mi amado, que te acabo de leer, es lo que dice el diccionario Strong, lo que es carne. Eso es lo que es carne. Y vamos a ver estos pasajes que nosotros tenemos, al menos que yo tengo aquí en la libreta de apuntes. Aquí mismo en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 19 al 21. Mira lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Las obras de la carne son evidentes, se ven. Las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Esas son las obras de la carne. Dice, idolatría. Ahí sí, seguimos con la lista. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Oído, mi amado, todas estas cosas que acaba de mencionar aquí el Evangelio, del versículo 19 al versículo 21, donde nos habla de que las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Mira toda la lista que da esa lista. Todas esas cosas, mi amado, se manifiestan en nosotros, en nuestro cuerpo de carne, en la mente carnal. Cuando yo te digo cuerpo de carne, me estoy refiriendo a una mente carnal, una mente que no es espiritual. Cuando la mente no es espiritual, entonces es carnal. Y si nosotros tenemos una mente espiritual y estos deseos se nos vienen a nuestra mente, hermanos, estos deseos no están fuera de nosotros, están en nosotros. Están en nosotros, pero nosotros estamos muertos a ellos, como lo vamos a ver ahora, por medio del Evangelio. Y por medio de, cuando te digo por medio del Evangelio, es por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Entonces ya vemos aquí en Gálatas capítulo 5, del 19 al 21, las obras de la carne. Da una lista. Estas obras de la carne
son las que combaten con las obras del Espíritu. Combaten con las obras del Espíritu. Son combatientes, se oponen las unas a las otras. Esta es la verdadera guerra espiritual. Mira que sí es la verdadera guerra espiritual, que aquí está metido la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos. Todo eso es carne, hermanos. Todo eso actúa en la carne. Y cuando te digo que actúa en la carne, es una mente carnal. Una mente carnal. Mira con este respecto, mi amado, porque hay que hilar muy despacito, muy despacito. Primera a Corintios capítulo 6, versículo 9. Vamos a ir viendo esto bien despacito para que tú lo puedas entender, lo puedas asimilar y le puedas dar seguimiento a esto, porque es muy importante. Dice 6, 9 y 10 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 6, 9 dice: ¿o no sabéis? Oído, mi amado, esto es carne. Lo que te estoy hablando en esta noche es carne. La carne. Y la carne es, de acuerdo al diccionario Strong, la carne es sarx en griego. Es sarx en griego, carnal. El cuerpo como opuesto al espíritu. Oído. El cuerpo como opuesto al espíritu. Como símbolo de lo externo. Como símbolo de lo externo. Eso es carne. Como medio de parentesco, naturaleza humana, es allí donde actúa la debilidad física, pasiones carnales, carne, cuerpo humano, malos pensamientos. Malos pensamientos. Mira, todo eso es la carne. Cuando hablamos de la carne es todo eso. Entonces ya vimos en Gálatas 5 que manifiestas son las obras de la carne, que son, y dan una lista. Esa carne, esas manifestaciones de la carne actúan en el cuerpo, en el sars. Es el cuerpo el que las da, el que las manifiesta. Es el cuerpo el que las manifiesta, porque salen de la mente, salen del corazón, y lo vamos a ver. Entonces dice 1 Corintios 6, 9 y 10 dice... Vamos a ver, 1 Corintios 6, 9 y 10, sí. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Oído, mi amado, lo que es un injusto. ¿Qué es un injusto? No os dejéis engañar. No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Oído, mi amado, qué importante que es esto. Qué importante que es esto, porque dice el apóstol aquí en 1 Corintios 6, 9, dice: ¿o no sabéis? ¿O no sabéis? Hay muchas personas, mis amados, como que esto no lo saben. Hay muchas personas, mis amados, como que para ellos la vida cristiana es como que hay que hacer cualquier cosa y no, Dios me ama, no importa. Así como yo soy, Dios me ama. A mí Dios me ama así como yo quiero. Dice Gálatas capítulo 5 que la carne se opone al espíritu para que no hagáis lo que quisieres. Dice según 1 Corintios 6, 9, dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No heredan el reino de Dios. ¿Quiénes? Los injustos, dice aquí, no lo heredan. Dice: no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El versículo 11, el que sigue, mi amado, es
la libertad que nosotros tenemos en Cristo, la oposición del Espíritu hacia esa carne. Porque dice el versículo 11, y esto erais algunos. Y esto erais, note mi amado lo que dice, no es que esto ustedes pueden continuar siendo y todo está bien, Cristo en la cruz cubrió todo eso, eso no es así, dice el versículo, o no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. Por eso dice, el tema es el conflicto entre la carne y el espíritu. Dios nos escogió, dice Efesios 2:10, dice que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo para que andemos en obras preparadas. El texto dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Las buenas obras que Dios preparó para que andemos en ellas son las de andar en el Espíritu, no en la carne. Y manifiestas son las obras del Espíritu, o manifiesto es el fruto del Espíritu, que es, y da una lista. Eso lo estaremos viendo posteriormente. Ahorita estamos viendo que hay un conflicto entre el bueno y el malo. El bueno y el malo. El bueno es el Espíritu, el malo es la carne. Con este mismo respecto, mis amados hermanos, ojalá que tú puedas ir anotando estas citas que yo te doy. Dice Romanos capítulo 8, versículos 5 y 8. Del 5 al 8. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice así, porque los que viven conforme a la carne, Gálatas 5, 19 al 21, 1 Corintios 6, 9 y 10, los que viven conforme a la carne, dice aquí, ponen la mente en las cosas de la carne. Oído, mi amado. Los que son de la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Dice, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Este es el conflicto, mi amado. ¿Dónde tienes tú tu mente? Cuando yo te hablo a ti de mente, te estoy hablando de corazón. ¿Dónde tienes tú tu corazón? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Creo que aquí más adelante tengo esta cita de allí de Mateo. Creo que es Mateo capítulo 12, ahorita lo vemos, si podemos. Donde está tu tesoro, el tesoro, mi amado, es el corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde tienes tú el tesoro? ¿Ah? ¿Dónde tienes tú el tesoro? El tesoro es el corazón, el corazón. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón, porque es Él. Entonces dice Romanos capítulo 8, versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte. Oído, mi amado. Porque dice allá en Gálatas, y dice en 1 Corintios, Gálatas 5 y 1 Corintios, estos dos pasajes que acabamos de leer, dice, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Dice el versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida. Es vida. Dice el 7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. En esta noche estamos viendo el sarx, que es la carne, el cuerpo carnal, la mente carnal, donde actúa el adulterio, la fornicación, los asesinatos, los pleitos, en fin, toda esa lista que da Gálatas y 1 Corintios 6. Dice el versículo 7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Todos los que tienen la mente puesta en estas carnalidades, esas mentes son enemigas de Dios, no quieren nada con Dios. Dice el versículo 8, y los que están en la carne, los que viven en la carne, dice, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Estamos leyendo Romanos capítulo 8 del versículo 5 al versículo 8. Ahora, mira lo que dice el versículo 1.
Romanos 8:1. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es enemistad contra Dios. El ocuparse de la carne no se puede agradar a Dios. No se puede agradar a Dios. La carne excita el odio a Dios. La carne no quiere nada con Dios. Nosotros no andamos conforme a la carne. Ahora mira lo que dice Romanos 8:1, ahora el versículo 1. Dice, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne. No los que andan conforme a la carne. Oído, mi amado, esto es muy importante. Es muy importante que tú lo sepas, porque Dios no nos haya, nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y estas obras no son buenas, estas obras son malas. Lo que pasa es que por allí afuera, mi amado, se está hablando de estas obras de la carne como que si fueran buenas, cuando no son buenas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme al Espíritu, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú andas conforme a la carne, hay condenación, pero si tú andas conforme al Espíritu, no hay condenación. Hay vida y paz para ti, mi amado. Hay vida para ti, hay paz con Dios. Tú eres justo delante de Dios cuando andamos en el Espíritu y cuando rehusamos estas obras de la carne. Con este mismo respecto, mira lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 15 al 23. Marcos capítulo 7. Yo te doy la cita, tú la anotas y yo te la leo. Marcos capítulo 7, versículo 15. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Oído, hermanos, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. No hay nada. Sino que lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina al hombre. Oído, mi amado, no es lo que está afuera lo que te contamina, es lo que está adentro lo que te contamina. Aquí este pasaje, mi amado, está hablando en parte de los alimentos, que el Señor hace limpios todos los alimentos, y en parte también de nuestra vida espiritual. Sigamos leyendo. Entonces ahora vamos a leer el versículo 16. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino en el estómago, y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Oído, aquí está hablando de la comida. Ahora oído el 20, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que lo contamina. Lo que sale del hombre, una mente contaminada carnal, una mente carnal, un corazón carnal, es el 20. Lo que sale del hombre, eso es lo que lo contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Estas mismas maldades que aquí leemos del versículo 18 al versículo 23 son las mismas que encontramos en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21 y son las mismas que encontramos en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 y 10. Es lo mismo, hermanos. La carne es el SARS. La carne opera con la mente carnal.
Una mente carnal. No es que este cuerpo hace lo que quiere. Este cuerpo hace lo que tu mente, donde está tu mente, donde está tu corazón, eso es lo que ella hace. Si tu mente, si tu corazón está en la carne, entonces tú vas a producir obras carnales, como esta lista que aquí da. Esa lista que allí da. Mira, y esas obras de la carne están en todas las personas. Esas obras de la carne no es que las tienen unos y otros no, sino que las tienen todas las personas. Este mismo capítulo de Marcos, capítulo 7, del 15 al 23, se repite también en Mateo, capítulo 15, versículo 10 al 20. Mateo capítulo 15 del 10 al 20 también se repite este mismo pasaje. Para que tú veas, mi amado, que no solo en un libro dice esto, para que tú no digas, es que eso no es así. No, lo dice en dos libros también. Como es el de Mateo. El de Mateo capítulo 15 del 10 al 20. Una mala conducta, hermanos, es un corazón malo. Una mala conducta es un corazón malo. Donde está tu tesoro, donde está tu corazón. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Este pasaje está en Mateo 12:35. Quiero leértelo, mi amado, para que tú lo tengas allí anotado. Yo te lo leo y tú lo anotas. Dice el versículo 35, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas. Y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. El tesoro, mi amado, de acuerdo a los buenos comentaristas de la Biblia, dicen, igual que yo, es el corazón. Es el corazón. De tu corazón están saliendo cosas buenas o están saliendo cosas malas. Como dice Romanos capítulo 8 que acabamos de leer, Romanos capítulo 8 que acabamos de leer, dice que es la mente. Romanos capítulo 8 versículo 5, quiero repetírtelo otra vez. Dice Romanos capítulo 8 versículo 5, ya lo tienes anotado, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está? Si tu corazón está en la carne, hay conflicto. Hay conflicto con el espíritu. Hay oponencia. Hay oponencia. Nosotros tenemos algo que se llama conciencia. Eso es otro tema, hermanos, también otro, completamente. Pero tenemos una conciencia y esa conciencia nosotros, mi amado, o nos acusa o nos defiende. Nos acusa o nos defiende. Cuando nosotros hacemos algo malo, cuando nosotros hacemos algo bueno, esa conciencia nos eleva o esa conciencia nos deja caer. Yo he oído a muchas personas de que tienen tan mala conciencia que no pueden dormir. No pueden dormir de la mala conciencia, no pueden dormir de las cosas que han hecho, de las cosas malas que han hecho. Hay una conciencia, mi amado, y esa conciencia tiene que dictarte a ti a la hora de escuchar el mensaje. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo andas tú con Dios? ¿Andas en la carne, en el zars? ¿Andas practicando estas obras que dice Gálatas y Primera de Corintios? Si andas practicando esas obras, mi amado, hay una luz roja que se está prendiendo en tu conciencia. Todos la tenemos. Esa conciencia la tiene todo el mundo. Y aún las personas cuando están en el lecho de muerte tienen que llamar a alguien para sacar esa mala conciencia que tienen, confesándosela a esa persona que llaman. Así es que, mi amado, quiera Dios que en esta hora se te esté prendiendo esa luz. Dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 dice el versículo 10. Romanos capítulo 3 versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Oído, mi amado, eso es carne. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no han conocido camino de senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mi amado, a esto no nos ha llamado Dios a nosotros. Dios no nos ha llamado a nosotros que a practicar las obras de la carne y que todo está bien. No, todo está bien. No importa cómo usted viva, eso es carne. Usted tiene un espíritu perfecto, justo, que eso es lo que Dios rescató en la cruz del Calvario. Mi amado, no se engañe, dice 1 Corintios 6:9, que nadie os engañe. Que nadie os engañe. También dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe. No nos dejemos engañar, mi amado. La carne es enemistad contra Dios, y la carne resiste, se opone al espíritu, y el espíritu también le resiste a la carne. Y los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, y si andamos en la carne, dice, moriremos. Moriremos. Cristo vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia, no para que andemos en el zars, sino para que andemos en el Espíritu. Dice con este mismo respecto Romanos capítulo 1. Mira, es que hay tanto. Romanos capítulo 1, voy a leerte nada más unos versículos. Dice el versículo 24, Romanos 1:24. Consecuencias de la corrupción del hombre, porque por consiguiente Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Oído, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y abandonaron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza, y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Dice el versículo 32, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. Mi amado, Dios no nos ha llamado a nosotros a andar en la carne. Dios nos ha llamado a nosotros a andar en el Espíritu y a resistir la carne. Voy a leerte el último pasaje. Mira, hay tantos pasajes, hermanos, de esto, pero hay que leer el último porque ya el tiempo se me fue. Dice Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 dice el versículo 11, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Romanos 13:11. El 12, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual, lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne.
Mi amado, a todo esto se opone el espíritu. El espíritu es contrario a esto. Esta es la verdadera guerra que hay en tu mente y en tu corazón. Nosotros como creyentes, esta es la verdadera guerra que nosotros tenemos contra la carne. Por eso tenemos que hacer morir la carne. ¿Cómo la hacemos morir? Por medio del Espíritu, andando en el Espíritu. Dice Romanos 6:14. Mira aquí Romanos 6:14. La Biblia a todo esto le llama pecado. Le llama pecado la Biblia a todo esto. Dice Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Todos los que andan en estas obras de estos pasajes que yo te acabo de leer, andan en pecado. Andan en pecado, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mi amado, hay que ver el tema de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, hacemos morir todas estas cosas. Como dice aquí mismo Romanos capítulo 6, el versículo 12. Dice el versículo 12, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Y qué es pecado? Manifiestas son las obras de la carne que son. Allí tú las tienes anotadas. Todos los que practican esas cosas no heredan el reino de Dios, y todos los que practican esas cosas van rumbo a la muerte. Por eso el consejo paulino, el consejo de Dios a través del Evangelio, por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis a sus lujurias. Allí está escrito, hermanos, no reine. Si lo dejas reinar, va a ser un rey. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces vamos a tener vida y vamos a tener paz. Y declaro que tenemos esa vida y tenemos esa paz porque andamos en el Espíritu. Nuestro corazón es espiritual para la gloria del Señor y nos deleitamos en las cosas del Espíritu. Quiero recordarte que estamos martes y jueves a las 8:15 en Facebook. También este mismo mensaje se graba en YouTube para que tú lo puedas también verlo allí en YouTube o comunicárselo a alguien. Tenemos un lugar de reunión en San José Centro, acá en Costa Rica. De las oficinas de allá, 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí solo nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Mira, te declaro que tú eres bendecido, que tienes una mente espiritual y que caminas espiritualmente y que tienes muerto ese SARS para la gloria de Dios. Bendecidos, buenas noches.